Es una bendición de poder estar llegando a tantos lugares, tanto nuestra familia como la familia de la iglesia en general. Decimos o llegamos a todo el mundo a través de las redes sociales. Y cuando vemos la gente que envía saludos, que envía mensajes, es una bendición y nos da realmente esa motivación a seguir hacia adelante. Y quiero otra vez más agradecerles por sus oraciones. Nos sostienen las oraciones de la iglesia, que sigue orando para que este evangelio siga siendo llevado a todo el mundo. La carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, ahí voy a leer unos versículos y de ahí vamos a tomar como base para el mensaje que Dios tiene para darnos este día. ¿Sabe que hay una crisis tan grande aquí en el país hoy en día y todos estamos informados acerca de esto? Estamos saliendo de una pandemia, de esta enfermedad, cuando ahora viene esta otra pandemia diferente. Lo que dijo el presidente Ronald Reagan hace mucho tiempo, que si Estados Unidos llega a ser destruido un día, va a ser destruido por sí mismo, que no va a ser destruido por enemigos de afuera. Y es lo que se está viendo en este momento, como la gente, imagínense la gente que ahora mismo estaban saliendo de esta crisis económica, abriendo sus negocios otra vez, y ahora aparece que sus negocios están siendo quemados. Así que me imagino la gran decepción que se han llevado en estos últimos días. La nación está en crisis, hay que aceptarlo. Tenemos un grave problema allá afuera y la única solución no está en el partido político este o el otro. La única solución está en Cristo Jesús, que lo tenemos que entender, que es el único que nos puede ayudar. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Si este pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces dice la Biblia que Dios sanará esta tierra. Pero de alguna forma, y porque dice la gente, el único que nos puede ayudar es el Señor, el único que nos puede ayudar es Cristo. El problema es que muchas veces a ese que nos puede ayudar no lo conocemos. Es otra crisis que hay hoy en día con la generación nueva que va levantando, hablando en un sistema general, en una forma general, que no conocen al Dios de nuestros padres, al Dios que nosotros predicamos. Y por eso me llamó la atención, y vamos a tomar estos versículos de Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde habla acerca de esa persona que nos puede ayudar. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor. Ya cuando todos lo tengamos decimos amén. Ya lo tenemos, si no pues escuchamos. Dice el apóstol escribiendo acá: esto siempre lo hacemos honrando al Señor, Dios Trino, Dios Todopoderoso. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el que nos puede dar esa paz. La pregunta muy grande, semejante a la que hizo Pilato cuando dijo: ¿qué haré con Jesús? Aquí contestaremos la pregunta: ¿quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús? Algo que todo mundo necesita saber.
quién es Jesús. Cada cristiano necesita saber quién es Jesús. Si vamos a seguir a Jesús, tenemos que saber quién es Jesús. Amén. Una vez un familiar de nosotros se perdió, andaba un poquito intoxicado, menos mal que no andaba manejando, fue allá en las tierras de Centroamérica y le preguntó a alguien cómo llegar a donde él iba y le dice, sígame, yo voy para allá. Pero el Señor lo hizo con astucia para llevárselo a perderlo totalmente sin saber. Iba siguiendo a una persona que no conocía y se lo llevó en un sentido contrario. Entonces la necesidad de saber a quién es que nosotros estamos siguiendo. Ayúdenme a orar, por favor. Le damos gracias, Padre bueno, en esta hora por su palabra que hemos leído. Padre eterno, es una bendición que nos deja llegar, Padre bueno, a tantos lugares a través de su palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, por lo que está haciendo, por la audiencia que tenemos allá afuera. Hay una persona con necesidad, hay una persona enferma, hay una persona que ha perdido su trabajo, hay un hogar en crisis, hay unos muchachos que están en crisis, Padre bueno, hay familias destrozadas en esta hora, hay gente de luto, Padre bueno, hay gente en el hospital por aquel que está hospitalizado después de un accidente automovilístico. Señor, llegamos hasta ese lugar en este momento, Padre bueno, por aquel que no haya que hacer, por aquel que está esperando una ayuda del gobierno que nunca llega. Yo le ruego, Señor, por aquellas iglesias que no abrirán sus puertas ya más. Oh Padre Santo, envíe esa ayuda, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, por lo que está haciendo, por lo que ha hecho, Señor, y por todo lo que hará en este lugar y a nivel mundial. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo. Y esta escritura que hemos tomado, la tomó el apóstol San Pablo para responder a las preguntas que tenían las iglesias en aquel momento. En el libro de Efesios habla acerca del cuerpo que es la iglesia, pero en Colosenses habla de lo que mueve ese cuerpo que es la cabeza. Y aquí él les dice que él es la imagen del Dios invisible. Y yo creo que como apareció hace un tiempo en una de las revistas más vendidas aquí en Estados Unidos, apareció esa pregunta en la primera página de esas revistas grandes de New York Times, y decía ahí, ¿quién es Jesús? Porque mucha gente escucha hablar de Jesús y no sabe realmente quién es Jesús. Saben que existió un hombre, saben que algunos dicen que fue un profeta, otros dicen que fue un gran hombre, otros dicen que es esto, pero yo creo que dependiendo a quien le pregunte, ese es el concepto que va a tener acerca de Jesús. Me imagino de traer toda la gente que recibió favores del Señor. Si le preguntaran al ciego que sanó allá en el estanque, él ha de decir una cosa. Al paralítico que levantó de otro lado, a lo mejor va a tener otro concepto acerca de Jesús. Si me preguntaran a mí, yo le voy a dar una respuesta bíblica, pero también me voy a acordar acerca de lo que Jesús hizo por mí. Yo voy a decir, él es el que levantó el paralítico, porque he visto tal vez que Dios ha levantado. Él es el que restaura hogares, él es el que sana, él es el que salva. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y viendo Cristo, que me imagino que esa crisis existía en aquel tiempo, y viendo el Señor que quería asegurarse, como quien dice, antes de irme yo quiero asegurarme que estos que andan aquí conmigo se dan cuenta precisamente quién es que soy yo. Me imagino que lo que él después de que llegan los discípulos y le dicen que aún Juan el Bautista estaba dudando acerca si él era, después de que Juan lo había bautizado en el río Jordán, después de que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando la crisis llega a su vida, estando en la cárcel, les dice a los discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si él es el Cristo o esperamos a otro más.
más. Y él no les dijo si yo soy o no soy, simplemente les dijo: vayan donde Juan y llévenle este mensaje, díganle que los ciegos ven, los cojos se levantan, gloria al Señor. Y eso es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo. Y por si eso no era suficiente, ya le dio la respuesta a Juan. Ahora trae un montón de gente con él, se lleva a los discípulos allá para las puertas del Hades, y estando allá les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Como quien dice: ¿qué es lo que dice la gente acerca de mí? Unos tenían un concepto que era Elías, otro que era Jeremías, otro que era otro de los profetas. Cuando escuchó la opinión de la gente, entonces les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Y como que todos se quedaron paralizados, que no hallaban qué contestar, excepto aquel hombre que siempre andaba sobresaliente. Y él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar seguros, y tenemos que saber responder a quién realmente andamos siguiendo. Gloria al Señor. Y Pablo, conociendo lo que existía, entonces viene él y dice: yo voy a contestarles esta pregunta. Y aquí en Colosenses él dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. Aunque las pantallas aquí todavía no están prendidas, pero para los que están allá afuera, me ayuda por favor, porque Jesucristo es la imagen del Dios eterno. Y esto trae otra pregunta, y esto creo que lo vamos a explicar acá, porque Pablo dice, y creo que le ponga mucha atención, porque de aquí se derivan muchas religiones falsas. Y Pablo dice: él es la imagen del Dios invisible. Pero para imagen es la representación de algo. Pero ¿cómo entonces Cristo va a ser la imagen de algo que no se ve? Porque si yo le quiero tomar foto, o quiero tomar una foto que es una imagen, tengo que estar viendo algo para tomar una foto. Tiene que haber una imagen de lo que yo quiero representar. Pero ¿cómo Cristo va a ser la imagen de algo que no se ve? Entonces Pablo sigue explicando cómo es que esto se llevó a cabo. Pero por si acaso no les ha quedado claro, entonces Juan le pone, como decimos, el broche más adelante o más en el Evangelio. Entonces Juan dice que en el principio era el verbo, como quien dice en inglés es la palabra. En el principio era la palabra, era el verbo. Entonces ese verbo se hizo carne, gloria al Señor. Y de esa forma es que el Señor tomó forma de siervo. Él tomó forma humana para llegar a ser el Hijo de Dios, para llegar a ser la imagen del Dios que nosotros no podemos ver. Jesucristo vino, caminó con los discípulos, él se hizo hombre, dejó su trono de gloria para que los hombres pudieran conocerlo a él. Gracias a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y él era desde el principio. Cuando él oró, él le dijo al Padre: glorifícame con la gloria que tuve antes que fuera la fundación del mundo. Jesucristo. Y bueno, y dado a ello, he encontrado una información muy interesante y muy importante que nos sirve a nosotros, porque Jesucristo habló por medio de parábolas también para que la gente pudiera entender, para que la gente se relacionara. Hablábamos acerca de la parábola del hijo pródigo hace unos días, de la moneda perdida, para que la gente se pudiera relacionar. Habló la parábola del sembrador para que la gente pudiera entender. Y mientras estaba estudiando acerca de esto, me acuerdo que escuché una persona que murió hace muchos años, y
esa conferencista dio unas palabras que quedaron grabadas por muchas partes. Se encuentra todo esto cuando ella dice que Jesucristo, tanta era la importancia que él o la necesidad que él veía que la gente lo conociera, que la gente supiera lo que es él, que dice que se presenta como el pan para que aún hasta el panadero, dice, pueda entender lo que es el Señor Jesucristo. Se presenta como el agua para que la gente que se encarga de llevar agua a la ciudad puede entender la vitalidad de lo que es el agua. Se presenta como la luz para que el electricista pueda entender a Jesucristo, como la piedra angular para que el arquitecto pueda saber de qué se trata la necesidad de esa piedra, como el tesoro escondido para que los banqueros también puedan entender, gloria al Señor, como el médico para que los doctores puedan entender lo que es el Señor. Se presenta como el lirio de los valles para que los jardineros sepan que hay algo especial, gloria al Señor, como la perla de gran precio, gloria a Dios, para que los joyeros puedan entender que hay algo de gran valor. Se presenta como la verdad para que los políticos puedan entender, gloria a Dios, que hay una verdad, que hay algo más grande, como el pastor, como el camino, gloria a Dios, Él es la verdad. Y por último se presenta como la resurrección y la vida, como el alfa y la omega, como el que era, como el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el que nosotros seguimos. Él es el Jesús del que yo le estoy hablando, el Jesús que puede dar vida nueva. Y Pablo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y de allí es donde sale, y lo voy a mencionar por nombre, de allí es donde saca la doctrina, la denominación o la creencia de los testigos de Jehová, que Jesucristo fue creado, porque dice que Él es el primogénito de toda la creación. Pero lo que está diciendo el apóstol, la escritura original, lo que está diciendo que Él fue antes de toda la creación, no que Él haya sido creado. Él es Dios. Las cosas, dice acá, que por Él existen y Él es que las sostiene. Entonces Él no fue creado. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso Juan dice que Él es el alfa y la omega. Antes, dice Él, que el mundo fuera, yo ya era, como quien dice, yo ya estaba ya desde mucho antes. Gloria al Señor. Él es el Señor. La Biblia habla que cuando Cristo, cuando la creación del mundo, dice que en el principio era el verbo era Dios. Eso fue al principio. Pero en el principio de que habla Génesis, dice que cuando el tiempo de la creación, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y también habla de que Dios dijo, hagamos el hombre, queriendo decir que estaba hablando con alguien. Entonces se ve ese conjunto, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y escuchando todas estas cosas y viendo esto, que no solo el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, sino que también Cristo un día también caminó sobre las aguas. Gloria al Señor, porque Él sabía que usted y yo nos íbamos a estar hundiendo, y Él es capaz de caminar sobre las aguas para sacarnos de la condición que a veces nosotros nos encontramos. Él es el principio, gloria al Señor. Él es el primogénito. Él es el agente, lo que dice acá, el que puede reconciliar al mundo con Dios. Gloria al Señor. Él es nuestra reconciliación, queriendo decir que Él vino a reconciliar el hombre con Dios. El hombre le ha fallado a Dios. El ser humano no se hace pecador. La persona nace pecador, ya nace de esa forma y necesita ese puente que lo conecte con el Señor. Y por eso dice Él que Cristo vino para reconciliar al mundo con Dios. Él vino a hacer ese puente para reconciliar a la humanidad. Cuando Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, eso es precisamente lo que se había perdido. Había una enemistad, y cuando hay una enemistad entre dos personas, la persona que va a ir a reconciliar esos dos
tiene que ser una persona que tenga acceso con las dos partes. Amén. Ya han estado en alguna posición de esa, quizás ustedes, ¿verdad? Se han encontrado con dos personas que tal vez han tenido alguna indiferencia. Pues la persona que puede llegar para que hagan esas paces tiene que ser una persona que tenga acceso al uno y que tenga acceso al otro. Entonces, precisamente eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Se hizo hombre para tener acceso a la humanidad, pero como era hijo de Dios, tenía acceso al Padre y le dijo: perdónalos porque no saben lo que ellos están haciendo. Gloria al Señor. Eso es lo que es el Señor. Es el primogénito, es nuestra reconciliación, pero también podemos decir nosotros que Él es la resurrección y la vida. Así se presentó el día que llegó a la tumba de Lázaro, cuando aparecía que todo estaba perdido, aun cuando las costumbres de los hebreos ya había quedado al olvido, que decían que los tres días el espíritu se quedaba ahí por la tumba y era la costumbre de ellos. Entonces Jesucristo, Él se quedó esperando que pasaran todos esos días, como dicen ahora en inglés. He was taking the sweet time, esperando pero Él ya sabía lo que iba a hacer, porque no hay nada imposible para Dios. Aún Él dijo: yo me alegro porque se murió, porque de esto yo les voy a dar una lección. Alabado sea Dios. Toda esta pandemia la podemos usar para estarnos quejando, o podemos darle la gloria al Señor y aprender algo de todo lo que está pasando en este momento. Ayer les decía que aquí mucha gente se está quejando y los chinos vieron una oportunidad para vender máscaras. Ellos nos estaban quejando, si no dijeron: oh, este es el problema, para hacer millones y millones y seguir haciendo dinero. Gloria al Señor. Entonces Cristo esperó que todo se veía perdido cuando se aparece en la tumba de Lázaro y le dijeron: hombre, ¿por qué te tardaste tanto? Si hubieras venido antes, no estuviera muerto. Y Jesucristo se presenta y le dice, como quien dice: no tengan temor, yo soy la resurrección y la vida. Alabado sea su nombre. Él es el Señor. Él es la resurrección y la vida. Y ya con esto yo voy a terminar, porque Él también es el que vendrá en las nubes un día por la iglesia. Y esto que se está viendo hoy en día, pongámosle mucha atención lo que está pasando en este momento. Pongámosle mucha atención. Póngale atención a lo que está pasando en el Medio Oriente. Vea las noticias para que se indague de lo que está pasando y pongamos las piezas juntas de lo que está pasando. Dice: se levantará nación contra nación, y todo el mundo se sabe todo eso de memoria. Y vendrán pestilencias, todo el mundo se lo sabe de memoria. Pero le pregunta a la gente, lo que estamos viviendo ahorita, ¿habían visto una pestilencia de esa clase antes en esta nación o en el mundo? Nadie había visto algo semejante. La cantidad de muertos por todas partes, miles y miles de personas. Eso nunca lo había visto. Había visto una violencia de esa magnitud, una brutalidad, por decir así, en las autoridades de este país. Todo esto, no crea que es una coincidencia o que es problema racial. Ese, como dijo alguien, no es problema de skin, es problema de sin. No es problema del color de la piel, es un problema que hay en el corazón. Y el único que puede solucionar ese problema se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando se entiende que Cristo vino a salvar a toda la humanidad, cuando dice Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo, está hablando de la raza que sea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir por toda la humanidad, y así como Él vino a morir, Él dio la promesa que va a regresar un día. Y estas señales que estamos viendo en este momento,
que ya el país saliendo de una crisis y se mete en otra y que no haya que hacer, y luego los partidos políticos peleándose, y luego los gobernadores que no hayan que hacer, y luego la división, y que esto puede traer división aún dentro de las iglesias. Esto puede traer división, no crea, puede entrar este país en una crisis más grande todavía, y el único que nos puede sacar de esta crisis es el Señor. Pero mientras todo esto pasa, hay que tener en cuenta que la venida del Señor está a la puerta y no tardará, porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces seremos tomados hacia arriba. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios. Ese es el Jesús que nosotros anunciamos, ese que vino a morir en la cruz del Calvario, ese que va a venir un día en las nubes a recoger esta iglesia. Agradecemos a toda la audiencia que está allá afuera. Si me ayuda, por favor, hermano, con algo de música, vamos a orar para dar por terminado este servicio. Es una bendición. Le damos las gracias a todos los que están allá afuera, están allá en línea escuchando de tantos lugares. Agradecemos por haberse conectado en esta tarde. Es una bendición, así como todos los que están acá, desde aquí del santuario, los que están allá afuera. Es una bendición tener un Señor que se encarga de nosotros, aquel que nos ha dado vida, aquel que se preocupa por nosotros. Yo sé que ha habido personas que han estado con deseo de quizás de venir aquí al altar, y bueno, si desea venir al altar, si mantiene la distancia de una familia a la otra, puede venir aquí al altar si lo desea hacer. Este es el día que Dios nos ha concedido, llegar a la iglesia nuevamente, y aprovechamos de darle al Señor la honra, la gloria y la alabanza, desde los que están acá a los que están allá afuera. Gloria a Dios. Les voy a pedir, si nos ponemos en pie y cerramos los ojos un momentito, porque estamos en un punto tan crucial en esta hora, donde la gente tiene que tomar una decisión como la que dijo Josué. Josué le dijo al pueblo de Israel: ahora ustedes escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Cristo. Le voy a pedir que cierre los ojos un momentito. Y no hay otro juez más grande que el Señor y nuestra propia conciencia. Y esa conciencia conectada con el alma, y el alma le está gimiendo allá adentro, preguntándole a dónde va a pasar la eternidad, si el fin de todas estas cosas terminara hoy en día. ¿A dónde pasará la eternidad si esta noche suena la trompeta? ¿A dónde pasará la eternidad? Y esta pregunta va para todas las personas que están escuchando en este momento. ¿A dónde pasará la eternidad? ¿Qué pasaría si este día es el último día de su vida? ¿Qué pasaría? ¿A dónde quedaría su alma? ¿A dónde iría su alma si algo así llegara a pasar? Yo le presento a ese Jesucristo, a ese que vino a morir por nosotros, a ese que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese quiere darle vida nueva. Ese quiere escribir su nombre en el libro de la vida, para que cuando todas estas cosas lleguen a su fin, pueda entrar al cielo por una eternidad. Le damos gracias, Señor, en esta hora. Yo sé que allá afuera hay una persona con necesidad escuchando esta predicación. Si usted está allá, desde allá, y que desea recibir a Cristo, de allá lo puede hacer. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Decirle al Señor que lo salve, que lo perdone, que la perdone, y Él lo recibe. Él la recibe así como está. Él dice: venid a mí tal como estéis, trabajados y cargados, yo los quiero hacer descansar. Él los quiere hacer descansar, que ya no viva con esa carga, con esa incertidumbre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Si hay alguien que no está seguro de su salvación, este día puede hacer al Señor el Señor de su vida. Y Él se compromete, no por lo que yo digo, sino por lo que la palabra del Señor dice. Él se compromete de tomarlo, escribir su nombre en el libro de la vida y luego entrar a una eternidad. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos, Señor. Oh Padre eterno, porque este evangelio que ha sido predicado, Señor, le damos gracias, Señor, por las familias de la iglesia, Padre eterno, por aquellos que anhelaban tanto estar nuevamente aquí en el santuario, Señor. Hoy se nos ha concedido regresar a su casa, Padre eterno. Aquí donde un día recibimos sanidad. Aquí donde un día, Señor, encontramos esa paz que no teníamos, Señor. Oh Padre bueno, gracias porque nos permite nuevamente poder estar en este santuario, Padre eterno. Qué lindo es usted, Señor. Oh Padre amado, gracias, Señor. Gracias le damos, Padre eterno. Te adoramos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Gracias, Señor.